Exactamente 10 y 12 minutos, venimos con todo. Bueno, vos ya lo escuchaste al vicepresidente de CAIR hablándonos de lo que representa todo esto y además esta séptima jornada de actualización. Todos los años, en estos 10 años, CAIR siempre firme y ahora acercándonos pese a la pandemia y todo. Lo escuchaste a Roberto Bizán que nos hizo el panorama de todas las oportunidades que tiene la agroindustria y nos sacó un montón de paradigmas, un montón de, yo diría, esos mensajes hechos de aquellos que justamente no tuvieron la vivencia del campo y la agroindustria. Acá es clave. Uno no puede hablar desde los libros. Esto tiene que conocerlo y tiene que vivirlo y además tiene que estudiar para saberlo. Así que en este segundo bloque lo que vamos a hacer es hablar de la sociedad, la política argentina en tiempos de crisis, escenarios y perspectivas. Es decir, una mirada con un análisis y un diagnóstico y también una perspectiva adelante. ¿Con quién lo hacemos, señor director? Acá a mi derecha, Eduardo Fidanza, todos lo conocen, Eduardo Fidanza. Eduardo Fidanza es un reconocido analista político y de opinión pública, sólida formación en sociología política, análisis de encuestas, es licenciado en sociología de la Universidad de Buenos Aires, obtuvo un diploma de especialización en sociología del desarrollo en el Instituto de Cooperación Iberoamericana en Madrid, España. Vuelvo sobre este punto, ¿no? Especialización en sociología del desarrollo, creo que es un punto más actual imposible en esto. Es socio y cofundador de Poliarquía Consultores, es miembro de número de la Academia Nacional de Periodismo, socio fundador y miembro de la Sociedad Argentina de Investigación de Mercado y Opinión Pública y de la sede de Buenos Aires de WAPOR, Asociación Mundial para la Investigación de la Opinión Pública. Así que, bienvenido, Eduardo, un gusto tenerte. No, por favor, muchas gracias. ¿Cómo estás? Y muchas gracias a CAIR por la invitación a esta jornada. Excelente, excelente. Gracias por estar acá con nosotros. Y lo tenemos a Alejandro Katz. Alejandro Katz, también otro tipo mediático, lo vemos muchísimo siempre en los medios masivos. Nació en Buenos Aires, residió varios años en México, donde se graduó en Lenguas y Literatura. Ya en Buenos Aires dirigió durante 15 años el Fondo de Cultura Económica. En 2006 funda su propia editorial con el sello que lleva su nombre, Katz Editores. Es uno de esos referentes importantes entre los editores independientes. Su sello reúne títulos que van desde la ciencia política a las ciencias exactas. A las ciencias a secas. Las ciencias a secas. Debe haber exacta también metido en eso. Pasando por la filosofía, que es uno de los temas que creo que más te apasiona, ¿no? Vos tenés la filosofía y la sociología en tu capacidad de razonamiento, siempre dan vueltas, ¿no? Bueno, sí, es muy difícil hoy estar en una disciplina, en un mundo tan complejo. Si uno quiere tratar de entenderlo, no hay instrumentos de una sola disciplina. Instrumentos de una sola disciplina son para crear conocimientos en la disciplina, pero para tener una visión amplia del mundo necesitamos saber de ciencia política, de filosofía, de sociología, pero también necesitamos saber de biología, necesitamos saber de ciencias naturales en general. Si no, es muy difícil entender un mundo tan difícil como el nuestro. Además, Alejandro colabora en distintos medios del exterior, es autor de varios libros, es convocado frecuentemente para participar en principales programas políticos de radio y televisión y dice autor de varios libros. Y viste que cuando uno escribe libros no necesariamente el último es el que más te gusta. ¿Cuál de tus libros más te gustó? ¿O más te gusta? El próximo. Muy bien, muy bien. El tipo me contestó exacto. Bien, pero vos lo que querés saber es qué pasa con la situación política gracias a la producción. Porque acá somos gauchitos, vamos a seguir tomando mate. No lo podemos compartir, lamentablemente, en otros momentos lo hemos compartido. Así como compartimos con vos, sí, claro, Eduardo, ese gran escenario con más de 1000 productores. Estábamos en Mendoza, yo te había dicho en Córdoba. En Mendoza estábamos con productores y directores de la Asociación de Cooperativas Argentina, hablando también, yo creo que hace 2 o 3 años, ¿no? Siempre nos pasamos hablando de qué va a pasar en la Argentina. Un poco ¿no? más. Un poco más. Es cierto eso que decía un gran pensador, seguramente Alejandro me va a ayudar, ¿no? La Argentina tiene un gran potencial y siempre lo tendrá, ¿no? Sí, por supuesto. Argentina es un país que creo que está por debajo de sus propias posibilidades según la dotación que ha tenido de recursos. Pero, y viene bien la reflexión de Roberto Bizang, hoy debemos abandonar, creo yo, el mito de la riqueza argentina, si lo medimos por recursos naturales, y pensar que hoy la nueva riqueza es la tecnología. Solamente hay que ver la valoración de las empresas hoy en la Argentina y en el mundo, y vamos a encontrar que las empresas innovadoras son las que tienen mayor valor porque tienen incorporada la última tecnología. Entonces, nos conviene pensar en otra forma de la riqueza, para no quedar anclados al
te diría, no sé si al mito, pero a la idea que hemos tenido de la riqueza, porque esto ha hecho que muchos sectores, no seguramente del campo, hayan instaurado esa famosa frase, con la próxima cosecha nos salvamos, porque somos ricos, porque tenemos campo, porque tenemos ríos, porque tenemos... Bueno, yo creo que hay que mutar hacia una visión más moderna de la riqueza para ir hacia esa forma de la riqueza. Yo creo que el sector agropecuario, y la descripción de Roberto Bizán un poco me, digamos, exonera de tener que volverlo a decir, lo que él explicaba es el nuevo campo, que además incorpora una nueva generación. Es decir, él describió una cosa muy interesante desde el punto de vista económico, que incluso está reflejada no solamente en la sociología, sino en la literatura, que son las sagas generacionales, ¿no es cierto? Cuando en un proyecto el hijo, el padre y el abuelo se asocian, pero vuelvo a decirte, con una nueva idea de lo que es la riqueza que pasa necesariamente por la innovación tecnológica. Me encantó. Pero le vamos a decir a la audiencia que vamos a con estos dos grandes pensadores, estos dos hombres de actualidad, lo que vamos a tratar de hacer es meternos en el análisis, en el diagnóstico, pero tratar de pensar escenario futuro, ¿no? Así que, Alejandro, mirá, ¿viste cuando a veces dicen, no, bueno, a ver, mi microeconomía del bolsillo? ¿Y de qué depende? Y siempre uno mira al ministro. ¿Y quién está el ministro? Y uno mira ahora un montón de ministros, ¿no? Que es un problema que tenemos los argentinos. Ya veníamos del gobierno anterior, decidían 9, ¿no? Sobre la economía. Bien, y después decís, sí, pero el ministro en el fondo depende de la política. Claro, cuando vos mirás la política, hoy ves un frente que lo vamos a conversar, no sabe quién maneja esto. Uno manda una carta de 9 hojas, el otro esto, el otro lo otro. Pero arriba de esa política, y es lo que yo quiero charlar con ustedes, me parece que está la opinión pública y la cultura de una ciudadanía. Que no quiere decir solamente educación, quiere decir ese sistema de interrelaciones entre las personas, ese sistema que me parece que en el 2001 se quebró cuando pasamos de 700.000 subsidios a 8 millones y hoy todavía esto se agranda. Así que voy a empezar por eso, ¿no? Si ustedes se animan, ¿cómo describiríamos, como ustedes quieran, ¿no? este momento actual en términos de post-pandemia, esa sociedad, esa cultura, esa interdependencia entre nosotros y un Estado que ya no le va a poder dar todo porque los que generan eso ya no tienen más caja para darles, ¿no? A ver, como punto de partida para reflexionar. Bueno, como punto de partida es desafiante y complicado, pero yo haría un comentario preliminar porque vos usaste una palabra que es muy importante pero a la vez muy amplia, que es cultura. ¿Qué entendemos cuando hablamos de cultura? Muchas veces la reflexión sobre nuestro país se hace en términos de esencias, cómo somos, qué somos. Los argentinos somos así, nunca se sabe bien qué quiere decir así, puede ser malo o bueno, pero así. Y yo vuelvo un poco a lo que comentábamos antes, la biología tiene mucho para decirnos. Hay cientos de definiciones de cultura, pero quizás la que da la biología es la más interesante y es la forma en la que un grupo de una especie hace las cosas a diferencia de otro grupo de la misma especie. Los esquimales hacen casas y los hombres del trópico hacen casas. Unos las hacen con hielo, otros las hacen con cañas y barro. La función es la misma, protegerse, crear una cierta intimidad, etc. La forma de hacer es distinta. La cultura es formas de hacer, no formas de ser. Esto quiere decir, en principio, que podemos cambiar el modo en el que hacemos las cosas, porque no es genético. Ahora, dicho esto, que es el lado optimista, los argentinos hacemos cosas en general mal y podríamos hacerla mucho mejor, tengo que ir a tu pregunta. ¿Qué pasa con esta sociedad después de la pandemia? Yo creo que, como se ha dicho hasta el cansancio, la pandemia acelera tendencias, es un gran catalizador. La pandemia convierte en presente lo que era un propósito futuro. Buena parte del mundo va a tomar ese futuro en el presente, va a capitalizarlo a su favor a pesar de las dificultades. Yo escuchaba una entrevista con Christine Lagarde, la ex directora general del Fondo y actual presidenta del Banco Central Europeo, y ella decía, estamos en un momento muy malo y vamos a salir muy bien de este momento. Por supuesto, los dirigentes tienen la obligación del optimismo, pero también tienen que fundamentarlo. Y lo fundamentan en la capacidad de hacer que las tendencias trabajen a favor de las sociedades. Eso exige
recursos de inteligencia colectiva asociados con la acción pública, con la acción privada y con la sociedad civil. Argentina tiene muchas capacidades para capturar el futuro que se hace presente por la pandemia. Tiene infinidad de capacidades. Tiene ventajas en relación con otras sociedades en ese sentido. Lo que no es claro es que estemos en condiciones de transformar esas tendencias en algo positivo. Yo diría, hay básicamente dos transformaciones que la pandemia acelera. Una es la transformación digital. Es evidente que desde el trabajo a distancia hasta el consumo a distancia, hasta interacciones educativas, culturales y sociales a distancia, lo digital ha tomado y tomará una relevancia que estaba muy adelante de nuestro tiempo. La otra gran transformación es la verde. En ambas dimensiones, nuestro país tiene inmensas posibilidades. Lo que no es claro es que sepamos organizar la acción colectiva para capturar esas posibilidades. Y creo que lo que tenemos que empezar a hacer es discutir cómo vamos a salir de la pandemia más verdes y más digitales, y no más pobres y más estatales. Yo no reniego del Estado, al contrario, yo creo que el Estado, y yo no soy un teórico del Estado, pero leo a los teóricos del Estado y recomiendo a una economista italiana que es investigadora y docente en Londres, que se llama Mariana Mazzucato, y que publicó muy recientemente un gran libro que es acerca de cómo el Estado es creador de valor. Y me parece que el sector privado también tiene que participar de esta visión. No solo no habría Internet sin Estado, porque el Estado financió el desarrollo de Internet, no habría GPS, y por tanto buena parte de las ganancias de productividad del campo no serían posibles sin el acompañamiento, el apoyo del Estado. No tendríamos vacuna contra la COVID-19 si no hubiera Estados. Entonces el Estado crea valor. Nosotros tenemos que hacer que el Estado cree valor, no que el Estado destruya o consuma valor. Ahora, estamos en una sociedad inmensamente compleja, en la cual la mitad de la población es pobre, saldrá pobre de esta pandemia, 2 de cada 3 chicos salen pobres de esta pandemia, y esto exige también una reflexión colectiva para poner a la sociedad en condiciones de que se capturen las ventajas y las posibilidades a favor de todos. Y no es un problema solamente ético. Si no es a favor de todos, no es posible, no va a ser viable el desarrollo que queremos para el país. Impecable. Eduardo, quisiera bajar un poco a la política y algo que decía Alejandro, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que si uno mira todas estas posibilidades que tiene la Argentina, en 2 años nosotros podríamos estar así. En 2, no en mucho más, en 2. Pero, por supuesto, necesitas un montón de reformas. Te hago una pregunta concreta que hemos siempre hablado del pacto de la Moncloa. Ahora parecía que la vicepresidenta hasta habló de un acuerdo, etcétera. Y yo hice un par de encuestas en el campo, ¿no? Así que te las tiro bien frescas porque están en pleno proceso. ¿Debería el presidente Alberto Fernández convocar un acuerdo nacional amplio y serio con la oposición, con las instituciones, con las cámaras empresariales, con los gremios, con el campo, etcétera? Te doy una pista. 46% de los productores agropecuarios contestó que sí. No, un 35%, puede ser un 5%. No lo sabe, no contesta un 14%, que para mí siempre es la oportunidad de gente que podría pensar. Entonces te pregunto cuando uno mira la salida de la Argentina post-pandemia, ¿debería salir con un acuerdo? ¿Necesitamos nada más que un ministro de Economía? ¿Necesitamos que el presidente alinee? ¿Cómo se sale de toda esta complejidad? ¿Qué análisis tenemos? Está bien. En primer lugar, quiero hacer un punto sobre qué decimos cuando decimos post-pandemia. Claro, post-cuarentena sería, ¿no? Claro, post-cuarentena. Claro. Porque post-pandemia, si vemos las noticias del día, de la semana, sí, tenemos un enorme rebrote en Europa y en Estados Unidos. Hay dudas sobre si las vacunas van a ser eficaces. A mí me recordó una anécdota de la época de los judíos errantes, que venían de Occidente hacia Oriente, escapando de las persecuciones, se encuentran 2, y entonces uno le dice al otro, me voy lejos, y este le responde, ¿lejos de dónde? Si lejos es la pospandemia,
no sabemos lejos de dónde, porque no sabemos cómo queda el mundo después de la pandemia. Yo en este punto no soy pesimista, soy realista respecto a que estamos viviendo un proceso mundial, global, inédito, que, como dice Alejandro, está generando muchas transformaciones y es un desafío para nuestra inteligencia y nuestra capacidad. Las sociedades tienen, hablando de capacidad, una gran fuerza de recuperación, porque si no, los seres humanos no hubieran superado a otras especies. Hace miles de millones de años que ocupamos el planeta. De modo que mi fe en la recuperación es muy grande. Vamos ahora a la circunstancia particular. Se ha hablado durante muchos años, y es de alguna manera, yo no diría un lugar común, pero un tópico muy frecuentado, la noción de un amplio acuerdo político, social y económico. Para la gente de nuestra generación, y vos lo mencionaste, efectivamente los pactos de la Moncloa son como una especie de ideal. Claro. Yo estudié en España, conozco muy de adentro el Pacto de la Moncloa, viajé posteriormente a seminarios sobre el Pacto de la Moncloa, y la verdad es que el Pacto de la Moncloa sigue rigiendo como un ejemplo. Pero ahí viene el punto. Si uno dice debemos llegar a un acuerdo, estamos haciendo una invocación del orden de la ética o de la moral. Debemos ser buenos ciudadanos. Debemos atender las necesidades de la familia, debemos hacer un acuerdo. Ahora, si uno de la invocación moral se va a una mirada realista, uno se debe preguntar, ¿por qué invocamos y no cumplimos? Y entonces yo creo que hay que ir a lo que llamaríamos los incentivos. ¿Qué incentivos tiene cada sector para acordar? Quiere decir, cómo interpreta que sus intereses particulares pueden confluir, pero tiene que hacer una especie de asiento de estas características. Yo voy a contribuir al acuerdo, quiere decir que voy a declinar algunos de mis intereses en favor de los intereses de otros, pero tengo que tener la convicción que al salir he hecho una suma resta que me favorece. A lo mejor no me favorece tanto como si yo hubiera seguido sin acordar. Bueno, quiere decir tengo que tener un incentivo. En España el incentivo era superar la dictadura, alcanzar la modernidad que le permitiera a España unirse a la Comunidad Europea. Y los acuerdos tienen un punto clave. Y ahora vamos a ir a la carta, a la epístola de la vicepresidenta. El aspecto clave, o dos aspectos claves son, primero, atemperar los intereses particulares o dejarlos de lado por un tiempo. Lo segundo es reconocer al otro con el cual uno se va a sentar a acordar. Claro. Muy bien. La vicepresidenta, volviendo a patear el tablero de la política argentina y demostrando que tiene una gran capacidad táctica, no estratégica, llama a un acuerdo y no cumple ninguno de estos dos requisitos. No reconoce al otro porque cuestiona a todo el mundo y no se la ve dispuesta a renunciar a su visión. Con lo cual creo que es una llamada fallida. Ahora, no obstante eso, y ahí tenés el 46%, creo que cuando un gobierno llama a un acuerdo en un país como la Argentina, es como, yo lo he experimentado como asesor político. Un día llama el presidente y nadie, cuando llama el presidente, debe desoír porque es un presidente democrático y legítimo. Quiero decir, a pesar de las fallas de la convocatoria de la vicepresidenta, de esa carta que yo llamo una carta marcada, si el presidente Alberto Fernández, que hasta ahora no lo hizo, hiciera una convocatoria a un acuerdo amplio, entonces habría que convocar. Hay un antecedente que pasó desapercibido, que es la conformación del Consejo Económico y Social, y una reunión previa donde se sentaron representantes de las empresas, representantes de los sindicatos,
¿no es cierto?, representantes de la política y del Estado, a discutir sobre 10 puntos para sacar a la Argentina de su situación crítica. Y acá viene otro punto. Cuando uno lee, empieza con que la Argentina tiene que exportar. Esto ya es un consenso que atraviesa la profesión de los economistas. Yo, dando charlas en el interior del país, he dado bastantes con una persona que yo aprecio mucho, aunque, digamos, no comparta toda su visión, que es Roberto Kachanowski. Roberto terminaba sus charlas diciendo: Argentina no va a salir si no exporta. Del otro lado del espectro ideológico, un respetadísimo historiador económico como es Alberto Gershunov ha hablado hace 2 o 3 años de la necesidad de una coalición exportadora. Cuando uno sigue viendo esos 10 puntos del acuerdo o de la propuesta para un acuerdo en el Consejo Económico Social, uno encuentra la cuestión del equilibrio entre las regiones, uno encuentra la necesidad de que haya equilibrio macroeconómico, lo cual es un logro enorme para un gobierno de esta característica. Hay reconocidas hasta políticas de género. Quiero decir, el diagnóstico a grandes trazos está claro. Lo que no está claro es, como decía Alejandro, la acción colectiva. Claro. No están claros los incentivos. Y además yo te diría algo más. Se dificulta hoy un acuerdo porque las dos coaliciones, la oficialista y la opositora, que monopolizaron el 90% de los votos en la última elección, no tienen claramente definidos sus liderazgos. En tanto no estén definidos los liderazgos, tampoco está definida la estrategia, ¿no es cierto? Algunos en la oposición dicen hay que ir, otros dicen no hay que ir. Del otro lado, en el oficialismo, la vicepresidenta hace un llamado, para mí, con trampa, mientras que otros tienen la voluntad genuina de acordar. Entonces, hasta que no se definan esos liderazgos, y vuelvo a lo que decía Alejandro, no creo que tengamos las chances de confluir. Impecable. Alejandro, viste que vamos construyendo, ¿no? Un poco una lectura de todo esto, la pandemia en medio de todas estas cosas, el gobierno, etcétera. Capital social, ¿no? Capital social argentino. ¿Cuánto ves vos que está realmente roto, destruido? ¿Cuánto ves vos que esta, digamos así, que esta pandemia de más de 220 días encerrados nos haya dejado como enseñanza, ¿no? Por supuesto que me parece que tenemos una diáspora de segmentos muy distintos, con distintas necesidades. Entonces, un análisis un poco de eso, y te diría, continuando lo que dice Eduardo, ¿es posible, crear las condiciones para, ante el abismo, que el peronismo realmente diga, muchachos, este acuerdo lo bajamos bien y nos ponemos de acuerdo, o sea, salimos en esto bien? Nos sentamos honestamente con la oposición, con Macri, con todos los que quieran, digamos, muchachos, vengan todo lo que quieran, vengan todos, pero hagámoslo y sentémonos, las instituciones, hay un consejo agroindustrial, la mesa de enlace, por el lado del campo están, Entonces yo digo que no es tan difícil. A los gremios le puedo decir, muchachos, están perdiendo gente, acá hay que inventar otra cosa. Y a partir de eso, fíjate lo que te digo en esta tándem, si ese capital social con un interesante relato, digo relato como una construcción, ¿no? Semiótica, ¿no? Lo que vos quieras, pero que te motive. Y diga, muchachos, se ponen en el frente todos y dicen, todos nosotros vamos para adelante. En 4 años volverán a las elecciones, o lo que sea. ¿Cómo ves todo eso? ¿Es factible? Empiezo por el lado del posible acuerdo. Continúo un poco las reflexiones de Eduardo. Yo creo que la Moncloa fue la frutilla de una torta ya cocinada. Y todos los comensales sabían que la torta estaba hecha, que era sabrosa y que alcanzaba para todos, si no manoteaban. Que había que dar tiempo, se cocinaba bien, se cortaba en porciones adecuadas, que había buena levadura e iba a seguir creciendo. Claro. Era el acuerdo de ganadores. Era el acuerdo de ganadores por muchas cosas. Franco había dejado una España industrializada, con buenos estándares de industrialización para la época, con buenas infraestructuras. Había creado la burguesía catalana y vasca, que eran
altamente competitivas en Europa, había tecnificado un agro que se volvió muy exportador y había la posibilidad de ser parte de la Unión Europea, es decir, de alcanzar la ciudadanía europea a través de la democracia. El Pacto de la Moncloa confirmó los logros y garantizó los éxitos. Se habla mucho del Pacto de la Moncloa, pero se olvidan las circunstancias en las que tuvo lugar. Y Europa es la circunstancia clave, y la salida de la última dictadura europea, bueno, del lado occidental, quedaba Portugal, pero dejemos Portugal marginal, pequeño, etc. La última gran dictadura europea occidental era la de España. Todos querían salir, porque salir era ser europeos. No querían más ser africanos. No hay que olvidar esto, porque esto es lo que se pensaba de España antes de la democracia. ¿Qué es lo que la sociedad argentina tiene para ganar? No es claro. No es claro. No tenemos una Europa que nos rodea, no tenemos el incentivo democrático, porque supuestamente ya lo cumplimos, yo creo que muy deficientemente, pero institucionalmente o formalmente lo hemos cumplido, y no tenemos un proyecto común. No tenemos un proyecto común. No tenemos una industria que es próspera y va a seguir prosperando, un campo que no está tensionado por el resto de la sociedad. No tenemos claro por qué haríamos un pacto. En principio, un acuerdo en Argentina exige algo que nadie tiene muy claro por qué debería ser, que es sacrificar posiciones. Y no te digo, a ver, voy al abismo, porque vos lo podés tener sobre la base de que tenés una frutilla, pero acá lo podés tener sobre la base de que te caes al precipicio. Es cierto. ¿No? Por el bien o por el miedo. Pero el pacto al borde del precipicio es un pacto para volver a la situación anterior, para dar un paso atrás, para no seguir avanzando en la producción de crisis, no para proponer un horizonte, porque lo que no tenés delante tuyo cuando estás al borde del abismo es un horizonte. Entonces, es posible que si la crisis se agudiza, aparezca una clase política, como en 2001, que evite el caos, que restituya gobernabilidad a la sociedad. Lo peor que puede pasar es el caos. Claro. Y seguramente no va a ocurrir eso. Pero eso no es un horizonte. Entonces, el horizonte es un horizonte que tiene que pasar por las reformas. Y Argentina ha perdido los sujetos reformistas. Tiene sujetos innovadores. El campo es un sujeto innovador, la economía del conocimiento tiene un sujeto innovador, pero no tiene sujetos reformistas. No hay actores con voluntad de llevar adelante, de liderar reformas profundas que cambien el horizonte de la sociedad. Esto nos lleva al capital social, que es tu pregunta anterior. ¿Qué es el capital social? El capital social tiene mucha bibliografía por detrás, pero básicamente un sociólogo norteamericano de nombre Putnam, que trabajó, que construyó el concepto, le dio solidez, y el capital social, que nosotros entendemos de un modo muy subalterno como las relaciones personales, son las redes sociales de confianza. Las redes no de inmediatez, no de mi primo, mi hermano, esa es la modalidad que también se ha estudiado, y Putnam lo estudió en el sur de Italia, la cosa clánica de las sociedades más tradicionales, más cerradas sobre sí mismas. El capital social se expande anónimamente, hace que yo pueda tener confianza en alguien a quien no conocía, porque hay una serie de instituciones que ponen la confianza entre los sujetos. Eso exige dos cosas: un sistema de instituciones, e instituciones no solamente formales, el lenguaje como una institución que nos permita saber que decimos lo mismo cuando hablamos de algo, pero además de las instituciones, exige una cierta homogeneidad social. Porque la homogeneidad social es lo que permite interponer personas desconocidas para saber que quien está 10 lugares lejos tiene algo en común con nosotros. Y la sociedad argentina ha perdido esa homogeneidad. Es una homogeneidad que en los años 60 todavía tenía, que a principios de los 70 tenía y que hoy se ha roto. El punto es que esa pérdida de homogeneidad dice dos o tres cosas importantes. Primero, se perdió la convicción de que el futuro de cada uno depende del futuro de los demás.
el chico de la villa, que es hijo de alguien que nació en la villa y nieto de alguien que llegó a la villa, sabe que a mí me puede ir mucho mejor porque la macroeconomía prospera y que su futuro no va a cambiar. Cuando hablamos de pobreza estructural, hablamos de un mundo que no se mueve en los buenos ciclos económicos, que no mejora en los buenos ciclos. Pero del mismo modo, quien tiene una economía que ya no depende del mercado interno, ni siquiera de la macroeconomía argentina, es indiferente a lo que pasa con las clases medias, porque que las clases medias estén mejor o peor no cambia su destino. El problema es que despegar los destinos de cada uno del destino común hace que los incentivos estén mal puestos. Y eso es lo que pone de algún modo, como decía Eduardo, las dificultades para la acción colectiva. La acción colectiva supone que el resultado de lo que yo hago afecta a la comunidad y no solamente a un pequeño grupo de pertenencia. Entonces creo que tenemos un problema. No me parece que desconocer el problema sea un modo de solucionarlo, pero creo que también hay soluciones. Creo que hay muchas formas, y vuelvo a la transformación digital y verde. Creo que esos son motores muy poderosos para volver a alinear a la sociedad en pos de objetivos comunes cuyos resultados se perciban colectivamente. Excelente. Y acá te hago un puente con un tema que justamente como tenemos una audiencia, como es todos los socios de CAIR y mucha gente que nos ve y gente de campo, viene el tema famoso de la confianza, el poder ampliarnos, lo decía Roberto Bizán, ¿viste? Podemos ampliarnos, podemos hacer muchas cosas, tenemos 147 millones de hectáreas, usamos nada más que 34, podríamos usar más. Entonces la pregunta que te hago es, este tema tan especial, ¿no? De la toma, bueno, hay tomas de terrenos en Guernica, en 8 provincias, todo, pero voy a la toma esta tan paradigmática que es un campo, en la provincia de Entre Ríos, un campo productivo, familia Echeverri, más allá de la trifulca que pueda haber entre hermanos, que eso es un tema personal. Esto marca de alguna manera un hito. Entran 40 tipos, está la policía, un juez que dice una cosa, pone hasta la justicia. Entonces te pregunto lo siguiente, viendo un poco el desenlace hasta hoy, ¿no? Día 30 de octubre, ¿qué enseñanza nos deja esto? Primer concepto que te tiro. Y la otra es, ¿puede ser el final de este tipo de pensamientos tan, diría, abstractos y confundidos del siglo XIX o XX, como el de este muchacho Grabois y todos los que lo siguen? Bueno, es un tema muy difícil. Yo voy a hablar como sociólogo y voy a tratar por un momento de apartar contenidos ideológicos que yo creo que no contribuyen a ver la profundidad de la cuestión, que tiene que ver con la propiedad privada. Yo creo que en un sentido la propiedad privada está fuera de discusión, porque forma parte del sistema democrático capitalista en el que vivimos, pero además forma parte de una larga tradición histórico-cultural y además forma parte del sentido común de los actores sociales. Todos queremos tener nuestra propiedad. Todos queremos decir esto, grande, pequeño, mediano, es nuestro. Todos queremos sentir que eso que hemos conquistado bajo la forma de propiedad privada, en general ha tenido que ver con nuestro esfuerzo. Esto está fuera de discusión. Ahora, lo que yo creo es que hay un problema más de fondo que tiene que ver con, y esto no es una novedad, esto ha sido analizado, estudiado. Yo, por ejemplo, le recomendaría a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que revisen, por ejemplo, aportes de uno de los principales sociólogos jurídicos de la Argentina, que es Roberto Gargarella. ¿Qué plantean estos especialistas? Que hay que poner el desarrollo económico en vinculación con la estructura jurídica. Cuando hoy muchos dicen
recuperando Guernica y recuperando el campo de los Echeveres, se ha hecho cumplir la ley, dicen una verdad, pero es una parte en cuanto la ley, la Constitución, está concebida para ciudadanos. La ciudadanía tiene requisitos socioeconómicos, requisitos culturales y requisitos educativos. La Argentina, como otros países, ha logrado crear ciudadanía a menos de 2/3 de su población. Este es un país con 45% de pobres y de menores de 14 años, más del 50%. Entonces, ¿frente a qué desafío nos pone? No, por cierto, a seguir o a creer en el discurso, como decíamos antes, más bien religioso que político, de Grabois, que habla como un profeta, sino a ver que debemos ampliar la base de ciudadanía para que la ley signifique algo para todos, ¿no es cierto? Que signifique algo para todos. Está claro, respecto del sector agropecuario, voy a hablar ahora, que hay un mito respecto a lo que es el sector agropecuario en la Argentina. Y ese mito empieza con la caracterización del sector agropecuario en las 2 o 3 últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, caracterizado como una oligarquía improductiva, que tiraba manteca al techo, ¿cierto?, que tenía la vaca atada. Últimas investigaciones historiográficas y económicas muestran que esa supuesta burguesía o ese supuesto sector, ¿no es cierto?, que conquistaba la riqueza con mucha facilidad, en realidad había hecho inversiones, en realidad había hecho progresar el negocio del campo. Entonces, está claro que hay un prejuicio con el sector agropecuario, ideológico, y está claro también, ¿no es cierto?, que esto se ha usado políticamente y no está estudiado, no se basa en datos empíricos. Esto yo diría por un lado. Pero después está otra realidad, que se ha discutido históricamente. Yo revisaba textos de 2 autores clásicos, uno en la izquierda, Proudhon, otro en el liberalismo, John Stuart Mill. Estos 2 coincidían. Uno no estaba contra la propiedad privada, aunque hubiera dicho la famosa frase, la propiedad es un robo. Se refería a la propiedad improductiva. Claro. El otro, desde el liberalismo, que algunos dijeron, este es un socialista, hablaba de lo mismo, del derecho a la propiedad productiva. Cuando hablamos de un campo que innova, cuando hablamos de un campo que incorpora tecnología, cuando hablamos de un campo que incorpora a los más jóvenes, etcétera, etcétera, cuando hablamos de muchas organizaciones del campo, tenemos que estar pensando en un campo productivo. El problema de la propiedad privada se agrava cuando esa propiedad es improductiva en un contexto de pobreza. Entonces yo diría 2 cosas. Una, aboguemos por una propiedad productiva, no rentística, y aboguemos por crear ciudadanía para que la ley los cubra a todos, porque si no, los que estaban en Guernica, preguntémosle por la Constitución y seguramente nos respondan, mire, es un tema secundario para mí, porque o soy víctima de los especuladores y de las mafias que me vendieron este terreno diciéndome que este era una toma ganada, esa es la terminología, o bien esta noche tengo que dormir en la calle. Entonces, mire, la Constitución para mí se ha convertido en una cuestión secundaria. Y ahora viene el punto. No queremos alimentar discursos mitológicos como el de Grabois. Preocupémonos no de castigar a Grabois como si fuera, en fin, un comunista, sino en crear ciudadanía. Porque si no creamos ciudadanía, siempre vamos a sentir
esa tensión social como la estamos padeciendo ahora. Excelente, excelente, impecable. Alejandro, como para ir terminando, ¿no? Viste que hablábamos capital social, coaliciones sociales, y acá te diría, hablando un poco y entrando en la política, ¿no? Hoy tenemos algo que me parece que es inédito, que es un 41%, nos vamos a valer de ese voto del año pasado, ¿no? Un 41% de una sociedad que además se animó a salir a la calle, de un campo que está más potenciado que en el 2008 porque incorporó a sus hijos que el que tenía 12 años y tiene 24, así que van los dos en las dos chatas y cada uno lleva a sus amigos, con lo cual hay una sociedad poderosa que ya no es el Pancho y la Coca para movilizar gente, esto es genuino, está un sábado a la noche con 10 grados en medio del campo. Entonces yo digo, todo eso más todo lo que fue construyendo se fue bancando el kirchnerismo, porque el kirchnerismo los 4 años de Cambiemos no es que estuvo cada uno en su laburo, se conformó para tratar de ir bancándosela, ideologizándose y en algunos casos, podríamos decir, generando todavía más odio acumulado. Entonces, estos dos coaliciones sociales que representan de alguna manera a la sociedad, ¿no? La representan realmente, por dónde pasa la sociedad, muta de uno a otro, y acá viene la parte de perspectiva. ¿Qué puede pasar de acá adelante con esto? Que choquen, que en algún momento traten de buscar alguna, no voy a decir consenso de nuevo, pero alguna forma de amalgamarse, o vamos a seguir en esta constante lucha. A ver, lo primero que yo diría, y me parece que es bueno tenerlo en cuenta, todos los estudios muestran que los sectores más radicalizados de ambas coaliciones son minoritarios. En Argentina no llega al 50% la parte de la sociedad que acompaña los liderazgos conflictivos. Y eso necesariamente es una fuerza de moderación. Al llegar a las elecciones, todos deben moderarse porque más de la mitad de la sociedad no quiere ese tipo de conflicto. Parte del problema es que adentro de las coaliciones, los líderes que prosperan son los que mejor expresan a los sectores más radicalizados, que son los más activos en la construcción política de la propia coalición. Entonces, los sectores más radicalizados levantan liderazgos radicalizados y los sectores moderados no tienen voces propias. Pero la sociedad nuestra es una sociedad de moderación, no es una sociedad de conflicto. Me parece que hay que distinguir esto. Por supuesto, los radicalizados levantan la voz más alto, se escuchan más, son más activos, pero no son más representativos. Y este es un dato muy importante, porque esto nos dice que tenemos muchas oportunidades para construir una política consensual. La democracia es un régimen consensualista, es un régimen en el que todos ceden algo, es un régimen de subóptimo. El régimen óptimo es el régimen no autoritario, totalitario, donde el objetivo de uno se cumple perfecto, los de los demás no importan. Cuando hay que convivir, cada uno sacrifica algo. Entonces la democracia es un régimen de consenso y a la vez los consensos le dan la fortaleza porque permiten definir políticas que van a cumplirse durante mucho tiempo, porque son resultado de los acuerdos. Nosotros estamos fracasando porque las voces que suenan son voces de confrontación que dificultan los consensos y que en consecuencia ponen políticas de muy corto plazo. Y por eso también tenemos una macroeconomía que oscila de un régimen a otro, de un tipo de cambio a otro, de unas decisiones en relación con los mercados interno o externo de uno a otro permanentemente. No es fácil ocupar el lugar de los que gritan cuando uno no grita. Es necesario reconstruir un ámbito de conversación pública, democrática, robusto. No hay que pensar este momento fundamentalmente en cómo hacer la resistencia a un régimen. Hay que pensar este momento para que los mejores elementos de la coalición gobernante quieran dialogar con los mejor dispuestos de la oposición. La solución a esta crisis, como la solución a la vida pública de cualquier sociedad, y sobre todo de sociedades tan lastimadas como la Argentina, pasa por el diálogo, no pasa por la confrontación. Por supuesto, cuando hay abusos del poder, hay que resistir. Cuando hay excesos,
hay que denunciarlos, cuestionarlos y evitarlos. De eso no hay ninguna duda. La resistencia a los abusos del poder es un derecho ciudadano que debe ser ejercido y que le hace bien a la sociedad, no solo a quien lo ejerce. Pero nuestro propósito no debe ser pensar en cómo resistir al gobierno, debe ser pensar cómo actuar junto con el gobierno por el bien común. Tenemos que volver a restablecer una idea de bien común. Hay algo que tiene que hacer posible que vivir juntos sea mejor para todos y no vivir sin el otro o contra el otro. Esa nunca va a ser una buena solución. Impecable. Bueno, vamos a hacer una reflexión final de Eduardo y de Alejandro. Creo que vinimos conversando mucho justamente sobre esto, ¿no? Analizar desde lo profundo, no meternos en el datito macroeconómico, en el datito político, sino tratar de ir a la profundidad de por qué a los argentinos, a nivel social, a nivel de capital país, a nivel de lograr acuerdos, buenas conversaciones o incluso ideales que puedan estar en dos lados, pero que logren en algún momento consenso para no caer en el abismo y crecer. Así que me parece que después de todo esto viene como una especie de reflexión final. Así que les voy a pedir a cada uno de ustedes una reflexión final para toda la gente que nos está viendo, a partir un poco de todo lo que hablamos, y todo lo que también ustedes piensen en términos, yo diría, si me permiten la frase, proactivos, ¿no? De cara a lo que viene al futuro, en este rol que tiene cada uno de los que nos ve desde esta trinchera, o digamos, desde este gran espacio agropecuario. Eduardo. Bueno, gracias. Vuelvo sobre algunas cuestiones que planteamos. Yo creo que el campo, y no estoy diciendo ninguna novedad, sino algo que es histórico, es el proveedor de dólares, de divisas genuinas de la Argentina. La Argentina tiene un problema estructural que algunos han llamado restricción externa y que casualmente la vicepresidenta parece haberlo descubierto muy recientemente, por lo cual está expuesta a la escasez de dólares cada tanto tiempo. El que aporta los dólares que falta es no solamente el campo, sino la agroindustria, de modo que el campo, la agroindustria son actores fundamentales de la economía argentina que viene. Cuando decimos agroindustria, además, estamos clausurando esa división entre el campo y la ciudad, la industria, ¿no es cierto?, y la actividad agropecuaria, que ya no corresponde a esta época de avance tecnológico del mundo. Yo insisto entonces que el campo tiene una función central, pero además el campo en función productiva. Me parece que eso es central. Necesitamos un campo que produzca y un campo que exporte. El campo ha tenido paciencia, porque como otros sectores de la economía y de la sociedad, está dentro, digamos, de las decisiones muchas veces arbitrarias de una clase política que no ha podido establecer los lineamientos estratégicos de mediano plazo para que el país crezca. Sin embargo, el sector agropecuario, como otros sectores de la sociedad, se ha repuesto. Yo siempre he dicho que la sociedad argentina es más lúcida y más emprendedora que su clase dirigente. De modo que yo creo que está abierta una vez más las posibilidades de crecer y de superar este problema. Solo que, como dije también, tenemos que seguir trabajando, pero también seguir registrando que a lo mejor estemos en un momento de cambio histórico impensado. De cualquier manera, hemos atravesado muchas dificultades y las hemos superado. Así que mi mensaje para el campo es este: produzcan, innoven y también manifiesten, como decía recién Alejandro, su desacuerdo. Yo también creo que la protesta social, tal como se está dando en el mundo, que es una protesta social multifactorial, pero además es una protesta social no violenta, hasta en los sectores de izquierda, esa protesta social debe ser ejercida por cada sector, porque la ocupación del espacio público y la protesta hace que la clase dirigente se replantee sus políticas, y no veo un futuro sin producción, sin innovación y sin protesta, si ustedes quieren. Impecable, impecable. Muchísimas gracias, Eduardo. Alejandro. Yo, bueno, ante todo quiero agradecer a la Cámara
a vos por este espacio magnífico y sobre todo a quienes nos acompañan desde sitios tan distintos de nuestro país en estos momentos de aislamiento, de distancia, que todos esperamos que concluyan en cuanto sea posible. ¿Qué reflexión final? Argentina fue un buen país, fue un buen país en diferentes momentos de su historia y pudo serlo cuando tuvo proyectos de desarrollo claros. Tuvo un gran momento en el ciclo agroindustrial de fin del 19 a principios del 20 y tuvo un buen momento cuando la sustitución de importaciones abasteció un mercado interno que crecía, produjo una industria que empleaba mano de obra que era necesario ocupar y de un modo calificado, etc. Desde los años 70 Argentina perdió el rumbo, no encontró un modelo de desarrollo. Tiene nichos en los que el desarrollo funciona, tiene sectores, por supuesto, el agroindustrial, la economía del conocimiento, algunos otros, pero el país no sabe qué hacer con su futuro. Esos momentos buenos para nuestro país fueron momentos en los que se era bueno en tres sentidos. La economía crecía de un modo sólido, la ciudadanía se producía de un modo consistente, desde el sufragio universal a principios del 20 al sufragio femenino a mediados del 20. Y la sociabilidad era una sociabilidad cada vez más moderna, cada vez más regulada por la racionalidad moderna. Para volver a encontrar un rumbo tenemos que estar atentos a las tres dimensiones. Tenemos que tener una sociedad dinámica, horizontal, abierta y móvil. Tenemos que tener una ciudadanía que se ejerza en los términos en los que Eduardo señalaba que hoy no se está ejerciendo, y tenemos que tener una economía dinámica y productiva. Tenemos que pensar integralmente qué hacer con nuestro país, porque todo intento de desarrollar alguna de estas dimensiones a expensas de la otra es un fracaso reiterado. Y no queremos tener más fracasos. Esto supone que tenemos que pensar una serie de reformas muy profundas, pero hemos pensado la reforma hasta ahora como el modo de reformar al otro. Reformar siempre ha sido entre nosotros reformar al otro. Y el reformar al otro es agredirlo. Hay que empezar a preguntarse cuáles son las reformas que cada uno, que cada sector, que cada grupo, que cada actividad, que cada región del país debe hacer para contribuir a un desarrollo armónico para toda la sociedad. Y creo que el campo en esto tiene, como siempre lo ha tenido, un papel realmente trascendente y fundamental. Siempre lo ha cumplido y esperamos que lo siga cumpliendo. Me encantó y en algún momento ellos hablaron de reformistas, así que voy a sacarlos acá en el estudio y a vos, a todos de la zona de confort. Así que lo que primero voy a pedir es a mi amigo Eduardo Fidanza que se ponga su... Le voy a pedir a Facundo, uno de nuestro equipo, que se ponga en una cámara. ¿Vieron cómo cuesta sacar la zona? Miren, ese es un centennial. ¿Vieron cómo cuesta salir de la zona de confort? Bien. Ahora le voy a pedir a Federico Pazman que tome su máquina de fotos. Yo me voy a poner acá y vamos a hacer algo que demuestre esto, ¿no? Una símbolo. Nos vamos a sacar una buena selfie. ¿Qué les parece? Claro. Cuidándonos, vamos a sacarte a la distancia. Sacátelo vos al cablecito. Yo no me voy a acercar mucho. Y a la distancia nos vamos a sacar una foto y vos nos vas a sacar una selfie de la selfie. Esto lo quiero hacer y es muy simbólico, porque venimos hablando de hacer cosas disruptivas, venimos hablando en equipo todos, y como somos equipo y estamos pensando a futuro, qué mejor que una selfie. Así que, donde te sientas cómodo con tu... Ahí, ponete acá con el símbolo de CAIR, los tres nos vamos a sacar una buena selfie, con vos del otro lado también, acá, y vamos a mostrar que somos reformistas. ¿Estamos? ¿Hecho? ¿Vamos para adelante? Octubre de 2020. Seguramente no sé si mi cable me agarrará, pero acá estamos. Y un gran aplauso para ustedes. Muchas gracias. Para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.